Señor, pedimos que tu presencia esté con nosotros, que tú seas con cada persona que está aquí hoy, y te pedimos, Señor, que podamos salir diferente a como hemos entrado aquí hoy. Especialmente, Señor, pedimos que seas con las personas que están sin Cristo, que tú le hables a través de tu Espíritu Santo y que hoy sea el día para que conozcan a Cristo. Te pedimos también por aquellos que están pasando momentos difíciles, que tú le llenes de tu presencia para enfrentar todas esas pruebas. Y gracias también, Señor, porque tú has prometido estar con nosotros. En el nombre de Cristo pedimos que tú te manifiestes en este lugar, que tu presencia esté aquí, que tú limpies todo pecado de nuestras vidas y de cada persona que está aquí hoy en este templo. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Vamos a mirar realmente dónde surgen estas 5 doctrinas. Y por supuesto esto surge en el contexto de lo que se llama el movimiento de la Reforma. El movimiento de la Reforma es algo que ya había empezado antes de Lutero, por ejemplo. Desde el año 1200 se estaban hablando de ciertas cosas. El mismo Lutero dice que él aprendió de otras personas, de Tyndale, por ejemplo, de Hus, que viene siendo lo que hoy o lo que fue Bulgaria en algún tiempo. Esos son personas que se llaman pre-reforma, que escribieron sobre los tópicos estos de la reforma, escribieron lo que después se llamó reforma, pero eran preguntas normales que salían. Entonces, este hombre llamado Martín Lutero comienza su vida normal. Lutero viene de una familia no muy conocida, pero tampoco era una familia desconocida. Se cree, por algunas cosas que vemos en la vida de Lutero, que Lutero tenía, la familia estaba bastante bien económicamente. Porque, por ejemplo, a él lo mandaron a la universidad y pudo estudiar y ser abogado antes de ser sacerdote. Y todo eso concluye que tenían una posición bastante buena comparados con otros. Lutero era un católico, una persona católica, y un día él está saliendo de una clase y estaba estudiando para ser abogado. Su papá quería que él fuera abogado. Y cuando sale de la clase tenía que caminar varios kilómetros por el camino, sin árboles y sin nada. Y de pronto empieza una tempestad, empieza a tronar y los truenos empiezan a caer. Y de pronto un trueno le cayó al lado y él se asustó mucho. El trueno lo tumbó en la tierra llena de fango. Y entonces él le hace una promesa y dice: Santa Ana, si me salvas me hago monje, que era la santa de su devoción en ese tiempo. Y él mantuvo su promesa. Cuando él terminó su carrera de abogado, en contra de la voluntad de su padre, se va a un monasterio y se hace monje. Estando como monje, pues tiene acceso a muchos libros de aquel tiempo e incluso de la Biblia. Pero su conciencia era un poco, podemos decir, sensible. Entonces cuando él sentía que él había cometido pecado, que había hecho algo incorrecto, pues iba a uno de sus confesores y le confesaba todo lo que había hecho. Y aquello, él quería confesarse 5 o 6 veces a día. Entonces el pobre hombre estaba que no tenía tiempo para nada. Y le dijo: mira, vamos a esperar que se te acumulen bastante los pecados. Y entonces vienes después, una vez a la semana, algo así, porque si no, pero espera. Bueno, entonces hicieron ese arreglo así. Pero
su confesor y sus profesores se dieron cuenta que era un hombre bastante inteligente y que se le grababan las cosas y sobre todo los conceptos de la religión. Y este hombre, su confesor, había oído que habían existido otras personas con esas luchas internas, y uno de los remedios que daban era que la persona tenía que dedicarse a estudiar, a estar ocupado. Y entonces le dijo: mira, yo te voy a pedir si nos puedes dar una clase en la universidad de aquí de Wittenberg, donde ellos estaban. Tú preparas unas clases sobre el libro de Romanos. Acuérdense que estamos hablando de iglesia y Estado juntos, y todas las universidades pertenecían a la Iglesia Católica. Entonces, tú preparas esa conferencia y si lo haces bien, posiblemente hasta te emplean ahí. Y así mismo fue. Él dijo: yo lo voy a hacer, pero yo no me siento que yo soy digno de enseñar eso. Empezó a enseñar el libro de Romanos, y eso era una cosa interesante porque ahora tenía acceso a la Biblia, que antes no lo tenía. Entonces se metió en la librería aquella de la universidad y iba donde estaba la Biblia y empezaba a estudiarla. Y él empezó mientras él leía la Biblia, él se daba cuenta cuánta falta de conocimiento él tenía de la Biblia, aunque era un monje. Y entonces empezaron algunas cosas a venir a su vida. Por ejemplo, Lutero tenía su problema con la culpabilidad. Él veía a Dios como alguien, como un juez que lo iba a condenar. Entonces, de cierta manera, él como que tenía un problema con Dios. Y aquel Dios juez que él tenía en su mente como que lo aturdía mucho para poder tener una relación con Dios. Y esa era su razón por qué confesaba tanto y todas esas cosas. Pero finalmente, leyendo en el libro de Romanos, él empieza a leer de la importancia de la fe, de la importancia de que el justo por la fe vivirá, y que las personas, una vez que creen, pues son perdonados, una vez que creen en Cristo. Entonces, todo aquello que él tenía acceso a la Biblia, que nunca lo había pensado, porque acuérdense que estamos hablando de un sistema religioso donde las personas se le enseñaba que si usted tenía pecado, usted tenía que hacer penitencia. Es decir, usted tenía que sufrir. Usted tenía que rezar ciertas oraciones, o usted tenía que pagar, usted tenía que hacer ese tipo de cosas. Es decir, ese era el sistema que él estaba acostumbrado a hacer. Y que las personas tenían que hacer ciertas cosas para ir al cielo, como por ejemplo los sacramentos. Entre ellos bautizarse, tomar la hostia, la comunión, la confesión, todo eso era parte de la salvación. Y así había sido criado él. Pero una vez que él comienza a estudiar el libro de Romanos, él comienza a ver otras cosas allí. Y comienza a notar que la salvación es más fácil de lo que la gente le habían enseñado. Sobre todo, por ejemplo, versículos como ese que mencioné: el justo por la fe vivirá. Y todo el que está en Cristo es nueva criatura, las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Entonces todo eso estaba ahora tenía otro conflicto, porque ahora él se sentía como que él estaba pensando cosas que la iglesia no aprobaba. Y dentro de eso ocurre algo en la vida del Vaticano, donde se expide unos documentos que se le llamaron bulas papales. Y esas bulas papales tenían el objetivo y decían, por ejemplo, si usted tiene un familiar en el purgatorio y usted compra una bula papal, usted va a quitarle cierto sufrimiento a su familia. Entonces, él como pastor de una iglesia, pues tenía contacto con la gente. Y en una ocasión había un miembro de la iglesia que venía todos los domingos a misa, y de pronto le dice, y él lo ve en la calle, pero el hombre estaba borracho. Y él se acerca al hombre y le dice, pero ¿cómo es posible que usted esté así?
borracho completamente. Y el hombre hizo así, se metió la mano en el bolsillo y sacó un papel. Y dijo, yo estoy perdonado por el Papa. Y tengo una bula que me dice que yo estoy perdonado. Y él se quedó asombrado con aquello. Todo eso lo que hizo fue indignarlo a él. Él lo indignó eso, a tal punto que entonces aquí viene la parte donde él pone 95 tesis, que se le llama, que son más bien 95 acusaciones o preguntas al sistema católico. Esto prácticamente era una especie de declaración de guerra. Es lo que era esto. Primero, él lo dirigió a una élite. Por ejemplo, eso estaba escrito en latín. Y la gente allí ni sabía latín ni nada de eso. Solamente los sacerdotes y los eruditos y eso sabían latín. Pero él lo escribió en latín. Y entonces, basado en toda esta cuestión de las bulas papales y de todas esas cosas, él presentaba dentro de las preguntas que él pone allí, una de ellas es, ya que el Papa puede perdonar los pecados de las personas y sacar personas del purgatorio, ¿por qué el Papa no lo hace sin que se le pague? ¿Y ya? Si es verdad que el Papa puede sacar gente del purgatorio, ¿por qué el Papa no lo hace sin que se le pague? Y nos ahorra muchos problemas. Y así, es decir, él empezó a hacer preguntas a la Iglesia Católica. Eso coincide históricamente con un descubrimiento, un invento que fue la imprenta. Todo este movimiento de la reforma es paralelo a la cuestión de la imprenta. Donde se creó la imprenta, imagínense usted lo que pasó ahí. Todos estos bulas, y todos estos documentos de 95 tesis, se le hizo copia, se tradujo al alemán, se tradujo a otros idiomas y toda Europa estaba llena, en la boca de un sacerdote dice, han llenado Europa con estos papeles como las hojas del otoño. Sí, por todos lados habían estas hojitas haciendo esas preguntas. Ahora, una vez que él se enfrenta a la Iglesia Católica, pues viene entonces el asunto donde a él le dicen que lo van a excomulgar de la Iglesia. En 1517, el 31 de octubre, es que él pone ese documento allí en la iglesia de todos los santos, se llamaba la iglesia. Y entonces, León X, son los papas que Julio II y León X estaban presidiendo, podemos decir, porque se muere uno y viene otro. Y ellos también le declaran la guerra a él. Y entonces lo citan para que él comparezca delante de, vamos a decir, como de un tribunal, que se le llamó la dieta de Worm. En inglés eso suena horrible, porque en inglés suena como una dieta de lombrices. Pero dieta de Worm era un lugar, era una ciudad que se llamaba así, el Worm, en alemán, no está ni en inglés. Y entonces se citan allí todos los jerarcas de la iglesia para confrontarlo a él con lo que él estaba diciendo y lo que estaba escribiendo, porque ya había escrito varios libros. Y se confronta, allí pusieron una mesa y ahí estaban los libros de Martín Lutero y sencillamente había una pregunta y era, ¿usted se retracta de esos libros que usted ha escrito? Él se bajó creo que hay otra foto allí que dice la respuesta de Lutero, que hay ahí más o menos una pintura de aquel tiempo donde estaban allí los jerarcas católicos, estaba el emperador, que por cierto en aquel tiempo era español, estaba también en esa reunión, porque acuérdense que allí había la unión del imperio sacro, santo, católico y la iglesia católica. Y entonces él estaba delante del emperador y delante de toda la jerarquía católica. Y lo que ellos querían era que él dijera que él se retractaba de esos libros. Dice que él fue a una mesa que había allí
y empezó a mirar los libros y dijo, bueno, muchos de esos libros no están en contra de la fe católica. Muchos de esos libros coinciden con la fe católica, más bien son devocionales, ¿sabe? Estudios bíblicos. Otros libros se meten en cuestiones de doctrina, pero la mayoría no son así. Entonces le dicen otra vez, ¿usted se retracta o no se retracta? Entonces, él sabía lo que implicaba la respuesta de él. Y él pidió que se le diera unas horas para ir a su cuarto a orar. Entonces le dan las horas, él va para un cuarto y comienza a orar a Dios. Cuando él sale, viene la misma pregunta. Usted se retracta de lo que usted ha escrito. Y hay una frase que no sé si la tengo aquí. Sí, aquí en la respuesta de Lutero dice, esta es la respuesta que él da. Dice, dado que su serenísima majestad y sus altezas requieren de mí una respuesta simple, clara y directa, daré una. Y es esta. No puedo someter mi fe ni al Papa ni al Concilio, ya que es claro que ellos han caído en error e incluso en inconsistencias con ellos mismos. Por lo tanto, si no se me convence con pruebas de las Sagradas Escrituras o razones convincentes, si no se me satisface con el mismo texto que he citado, y si mi juicio no es así sometido a la palabra de Dios, no puedo ni quiero retractarme de nada, ya que no es recto ni honesto por parte de un cristiano hablar en contra de su conciencia. Aquí estoy, no puedo hacer otra cosa, que Dios me ayude. Amén, esa fue la respuesta de él. Allí todo el mundo se quedó con la boca abierta, porque él estaba diciendo, la Iglesia Católica está equivocada. La Iglesia Católica tiene una manera de salvarse, que son las obras, las penitencias, y yo estoy diciendo que la Biblia enseña otra forma de salvarse, que es la gracia de Dios y la fe en Jesucristo solo. Él se fue, pero ustedes saben lo que, es decir, esto no es la primera vez que iba a pasar. Los predecesores de él, como Hus, por ejemplo, fueron quemados. Y lo más probable es que él le iba a pasar lo mismo. Pero las cosas de Dios son diferentes a veces. Una vez que salió del juicio aquel, lo estaban esperando en el cuarto de él un hombre que él no sabía quién era, y le dijo, usted tiene que tirarse por la ventana, abajo hay un caballo, usted se tiene que montar en el caballo ese, y usted tiene que ir a un lugar que tenemos reservado para usted, si no usted lo van a matar. Y así mismo fue, se tiró por el caballo, por el balcón, cayó en el caballo y se perdió Martín Lutero. Nadie supo de él. Y buscándolo por todas partes. Se fue a un castillo, después se supo, donde se escondió y estuvo allí cerca de 2 años. En ese castillo, él escribe uno de los signos que nosotros cantamos, que es Castillo fuerte es nuestro Dios, basado en la experiencia del castillo ese. Ahora, ¿qué va a pasar a partir de aquí? Y esto es lo que tiene que ver con las 5 solas. El movimiento protestante se simplifica en estas 5 doctrinas que se expone al mundo. Porque es muy fácil caer en confusión cuando se está lidiando con un sistema religioso tan diverso. Y entonces se pone claro que son las 5 solas. Por supuesto, esto está escrito en latín, que tiene su traducción al inglés y al español, pero ahí ustedes están mirando las 5 solas. Sola escritura, solamente la Biblia.
Sola gratia o solamente la gracia. Grace alone. Sola fide, la fe solamente. Fide alone. Faith alone. Solus Christus, a través de Cristo solamente. Soli Deo gloria, solo para la gloria de Dios. Sobre esas 5 doctrinas es que se apoya la reforma. Entonces hoy lo que vamos a hacer es que vamos a compartir, yo diría brevemente, porque cada una de estas doctrinas implica mucho. Y vamos a mirar esto en este contexto que estamos viviendo. Los cristianos protestantes y los cristianos o católicos, la iglesia católica, ¿creen lo mismo? Usted puede juzgar después de mirar esto. ¿Qué significa esto de solamente la Escritura? Bueno, eso es muy importante. Solamente la Escritura. Tenemos que recordar que esto es un énfasis en la Biblia. Es decir, estamos frente a un sistema que nos está diciendo que la persona podemos tener la fuente de revelación, por ejemplo, de la autoridad papal. ¿Qué quiere decir eso? De acuerdo a un dogma católico, el Papa tiene la autoridad de Cristo para interpretar la Biblia. Y que lo que diga el Papa sobre la Biblia es la voluntad de Dios. Lo que lleva a la doctrina de la infalibilidad del Papa. El Papa no se equivoca con respecto a cuestiones de doctrina. Es decir, ese sistema de creencia pues lleva entonces a que en ningún momento el catolicismo le va a decir a usted que no cree en la Biblia. Pero el catolicismo, la gente que conoce el catolicismo, tiene que admitir que arriba de la Biblia se cree lo que la tradición dice y lo que dice el Papa. Entonces, nosotros creemos la Biblia, pero basado en la interpretación de la tradición y en la interpretación del Papa. ¿Qué pasa entonces cuando hay una contradicción entre lo que dice el Papa y lo que dice la Biblia? Creemos el Papa. Entonces, la fe está basada no en lo que dice la Biblia, sino que está basada finalmente en lo que dice el Papa en ese momento y los otros papas que han existido, porque cada papa que ha existido ha dejado documentos escritos. Ahora, aquí viene la cuestión de la sola Escritura. Dice Lutero, todo eso que los papas dijeron, que los concilios dijeron, no es la base de la fe cristiana. Porque esos concilios, entre ellos mismos, se han contradecido. Unos han dicho una cosa y después otro concilio ha dicho otra cosa. Hay papas que han dicho una cosa y papas que han dicho otra cosa. Entonces se contradicen. Y si se contradicen, no puede ser el Espíritu Santo. Entonces, basado en eso, solamente basamos nuestra fe en las Escrituras. ¿Qué dice la Biblia? Es decir, no solamente creemos la Biblia, sino que la Biblia es suficiente para nuestra fe. Entonces, ese es el contexto de la sola Escritura. La revelación nuestra no viene de personas, de concilios, ni de credos que se han escrito anteriormente, sino que viene de lo que emana de la Biblia. Cada persona debe de leer la Biblia. Es una de las cuestiones que Lutero empujaba, porque decían que la Biblia era muy difícil de entender. Y entonces él, que estaba leyendo la Biblia, decía, pero es que la Biblia no es difícil de entender. ¿Quién no entiende, por ejemplo, que todo el mundo es pecador? A ver, ¿quién no entiende eso?
¿Quién no entiende que Jesucristo murió por los pecadores? ¿Quién no entiende eso? Eso está en la Biblia. Y así. Entonces él citaba todos esos versículos conocidos para muchos de los que estamos aquí hoy. Decía, la Biblia puede ser entendida por el ciudadano común. Pero había un problema, que la Biblia no estaba accesible a los ciudadanos comunes. Entonces él mismo tradujo la Biblia al alemán. Tradujo el Nuevo Testamento al alemán. Y a partir de ahí comenzaron traducciones a otras lenguas de aquel tiempo. Y el ciudadano común empezó a leer la Biblia. Ve, nosotros aquí hoy nos damos el lujo, posiblemente yo le pregunto a usted cuántas Biblias hay en su casa, y aquí posiblemente cada persona tiene 3 o 4 Biblias en su casa. Otros tienen más. Pero estamos hablando de un momento donde la gente no tenía Biblia. Tener Biblia era un lujo. Era bien costoso. Porque para que a ti te vendieran una Biblia, acuérdense que la imprenta estaba acabada de salir. Costaba dinero. Y si la tomaba a mano, escrita a mano, costaba el doble más. Entonces, todo esto lleva a que la Escritura es la fuente de nuestra creencia. Y él cita, por ejemplo, pasajes como segunda de Timoteo, capítulo 3, que quizás aquí lo conocemos muchos de memoria. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para redarguir, para convencer, a fin de que el hombre de Dios esté preparado. Ahora, miren lo que dice ese versículo bien, 3:16, 2 de Timoteo 3:16. Toda la Escritura es inspirada por Dios. Entonces, ¿por qué debemos de leer la Escritura? Porque la Escritura es inspirada por Dios. Y esa palabra inspirada es un poco más profunda, porque la palabra inspirada quiere decir que la Escritura es el aliento de Dios. The breath of God. Entonces, imagínense usted esa idea. Entonces, ¿por qué nosotros vamos a desechar las Escrituras? Si las Escrituras son el aliento de Dios. Y otros pasajes, por ejemplo, segunda de Pedro 1:20. Nunca la profecía vino por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Entonces, tenemos razón para leer y para estudiar la Escritura. Es lo que decía Lutero y lo que decían los reformadores que estaban al lado de Lutero en ese tiempo. Entonces, el otro punto de la reforma es la expresión latín sola fide, solamente la fe. ¿Cómo se puede ser salvo? Primero, la fuente está en las Escrituras. Segundo, para ser salvo se necesita la fe. Acuérdense el contexto que estamos hablando. La Iglesia Católica Romana enfatizaba y enfatiza el uso de indulgencia, el uso de buenas obras. Es decir, usted tiene que hacer buenas obras junto con la fe para ser salvo. No, yo creo en Dios solamente, yo creo en Cristo, no es suficiente. Creer en Cristo no es suficiente. Usted tiene que hacer cosas buenas. Porque ¿qué pasa? Que si usted solamente pone su fe en Cristo, usted no es salvo. Imagínese usted la implicación de eso. ¿Qué quiere decir? Que mi fe en el sacrificio de Cristo no es suficiente. El sacrificio de Cristo no fue perfecto. Entonces yo tengo que enmendar ese sacrificio, arreglar ese sacrificio con mis poquitas obras. Entonces eso prácticamente es hasta ofensivo. Un versículo que todo el mundo aquí conoce, Juan 3:16. De tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree, fe, no se pierda,
mas tenga vida eterna. O un pasaje como el de San Pablo, Efesios capítulo 2, que es conocido también, versículos 8 y 9, donde dice, el versículo 8, por gracia somos salvos por medio de la fe. Ahora yo quiero que usted note eso ahí, por medio de la fe. ¿Cómo se salva uno? Por medio de la fe. Esto no es de ustedes, es un don de Dios. Ahora mira lo que dice el verso 9. No por obras, para que nadie se gloríe. Entonces, la sola fide, junto con la sola escritura, se convierten en los postulados más grandes de la reforma. Es más, la reforma empieza precisamente con ese postulado. El justo por la fe vivirá. Y esto hizo resonancia en el alma de Lutero, por supuesto, porque Lutero se sentía culpable, él se sentía pecador y todos los días hacía cosas para ser perdonado. O sea, aparte de la cuestión de la penitencia, que incluye flagelación, de darse golpes y todas esas cosas. Y eso lo hacía él constantemente, comer en el piso, por ejemplo, que es un tipo de penitencia, para que Dios te perdone. Cuando Lutero lee la Biblia y dice, pero un momentico, es que la Biblia lo que habla es de tener fe solamente. Ahora escuchen bien esto, aquí yo estoy hablando a varias audiencias aquí, personas que saben, que han conocido esto, personas que nunca en su vida han oído hablar de esto, y personas que quizás en este día Dios le está hablando para que entregue su vida a Cristo. Sola fe. ¿Cómo es salvo una persona? Creyendo solamente. Y solamente creyendo. Cuando la persona tiene una fe genuina, su vida va a ser transformada. Esa persona empieza a hacer buenas obras. Entonces las buenas obras no son para salvarse. Las buenas obras son una indicación de que Dios ha entrado en la vida suya. Si no hay buenas obras, según Santiago, es porque su vida, su fe no es real. No es cuestión de que, yo creo en Cristo. Ok, creo en Cristo y voy a vivir como me da la gana. No, esa es la fe de los demonios. Porque dice mismo Efesios ahí, en capítulo 2, un poquitico más para abajo, somos hechura y creados en Cristo para buenas obras. Es decir, un cristiano, una persona es transformada por el poder de Dios para hacer buenas obras. La gente se hacen cristianos para vivir en pecado. Entonces las obras demuestran que la persona ha sido cambiada y que Dios está haciendo una obra en él. Entonces la otra cosa es la cuestión de la sola gracia o sola gratia. Este es uno de los pasajes, podemos decir, centrales de todo esto. Otra vez, usted para entender esto tiene que entender el contexto de Lutero. Otra vez, penitencia, buenas obras, confesión, sacramentos. Si usted no hace esas cosas, usted no va al cielo. Y ahora viene la Biblia y dice que por gracia somos salvos. Es decir, algo que usted no puede ganarse con ningún mérito. Gracia es algo que es gratis, que usted no puede hacer nada. Y dice Efesios 2:8 que acabamos de leer, por gracia somos salvos por medio de la fe. Entonces, otra de las cosas importantes dentro de la reforma y el énfasis fue dado a la gracia de Dios. Somos salvos no porque nos portamos bien, somos salvos porque Dios en su misericordia nos perdona. Nadie se gana el favor de Dios. Nadie compra el favor de Dios. Nadie puede venir a la iglesia y decir voy a dar $100 para que Dios me perdone. Porque usted no compra a Dios, ni usted compra el amor de Dios. El amor de Dios es gratis.
Está ofrecido a todo aquel que quiera. Dice el libro de Isaías: venga a mí y adquiéralo sin dinero. Entonces, ese ofrecimiento es la gracia de Dios. Por supuesto que eso choca con un sistema religioso que estaba diciendo que usted, para ir al cielo, tenía que hacer esto y lo demás allá. Entonces, la sola gracia nos habla a nosotros de la obra de Dios, no de la obra de nosotros. Es decir, el ser humano no tiene nada que ver con esto de la salvación. Es el sacrificio de Cristo y el amor de Dios que extiende su mano y nos levanta a nosotros. El otro punto era el solo Christus. Solo Cristo o solamente a través de Cristo. Resalta el lugar de Cristo. Ahora, aquí era una cosa conflictiva y lo es hasta el día de hoy. Ya esto se secó, creo. Para que haya un poco de agua. Es decir, conflictivo, ¿por qué es eso? Bueno, imagínese usted. Si a usted le están enseñando por muchos años de que usted va a Dios, pero usted tiene primero que ir a través de María, eso choca. Porque la Biblia nos dice que solamente usted puede llegar a Dios a través de Cristo. Que toda esa idea y todo ese dogmatismo de la cuestión de María es una invención de los papas y de la Iglesia Católica, pero no de la Biblia. Es decir, cuando el apóstol Pablo escribió: hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, él no menciona a María ahí, Jesucristo. Entonces, este punto, solo Cristo, fue uno de los puntos más conflictivos. No solamente María. En el santoral católico hay muchas personas, muchos santos a quien usted puede orar para que intercedan por usted. Que eso es parecido a la santería. La santería tiene orichas. Los orichas son mediadores entre Dios y los hombres. Incluso los orichas, cuando llegaron aquí al Caribe, vieron la religión católica, vieron similitud entre la religión de ellos y el catolicismo. Y por eso nosotros tenemos la santería con los nombres de santos. Es decir, el nombre de los orichas de la santería tienen los mismos nombres de los santos, porque ellos veían la similitud que había. Ahora, de pronto Lutero abre su Biblia y dice: usted no necesita creer en ningún santo, ni usted necesita orar a la Virgen María, porque el sacrificio solamente lo hizo Jesucristo. Por ejemplo, si usted va a su Biblia, en el libro de Hebreos, en el capítulo 4, usted va a encontrar ahí el versículo 15, Hebreos 4:15, que nos habla precisamente del papel de Cristo como único sacerdote. Dice el versículo 15: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Ahora dice el verso 16: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia. Entonces tenemos un sumo sacerdote. El sacerdote es uno que está en el medio. Sacerdote es uno que ora por el pueblo. La palabra pontífice, por ejemplo, quiere decir puente. Quiere decir puente entre Dios y el hombre. Pontífice. Pero aquí dice Hebreos 4:16 que nosotros tenemos un pontífice que se llama Jesucristo. Jesucristo es el puente entre Dios y el hombre. Ahora, ¿de dónde sale esa idea? ¿De dónde sale? De lo que dijimos anteriormente. Papas, concilio, que dijeron
Oh, no, se puede orar a María. Bueno, a alguien se le apareció María. A alguien se le apareció María en una montaña. Y María dijo esto y María dijo lo otro. Bueno, si María dijo lo que fuera y contradice la Biblia, usted tiene que decidir o lo que dice la Biblia o lo que dice ese sueño que no se sabe de dónde salió. Entonces este punto, solo Cristo, implica que el ser humano no puede orar a nadie más que no sea a Jesucristo para llegar a Dios. Eso es un punto sumamente importante. El mismo Cristo en el Evangelio de Juan dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. Entonces Cristo fue muy claro con eso. Cualquier tipo de cambio a esa doctrina no solamente es una cosa en contra de la Biblia, sino que es una mentira. Porque al usted decir, bueno, la Biblia dice eso, pero aquí tenemos a un concilio que dice otra cosa. Bueno, los dos no pueden estar bien a la misma vez. O es uno o el otro. Ahora, ¿quién escribió el Nuevo Testamento? Pues el Nuevo Testamento vino de los apóstoles, ¿verdad? Los que estaban con Cristo. Es decir, ¿quién escribió Juan? Bueno, Juan. ¿Quién escribió Timoteo, Romano? Pablo, que fue un apóstol de Jesucristo. Y dijo que solamente hay un mediador entre Dios y los hombres. Entonces ahora, si un concilio dice que hay otro mediador, pues está contradiciendo a Pablo, que fue un hombre que Dios lo escogió y le reveló el Evangelio. Entonces este punto, solo Cristo, no solamente era un problema para el tiempo de los católicos, sino que era un problema, es un problema hoy. Porque ¿cómo es posible que vamos a enseñar a la gente a que oren a un santo o que oren a una virgen, cuando la Biblia abundantemente contradice esa idea? Ahora, por supuesto, esto provoca ¿qué cosa? Persecución, y provoca otras cosas más. Y por último, la última sola es Soli Deo Gloria, que se enfatiza la gloria de Dios como la meta de la vida. En lugar de esforzarnos por complacer a los líderes de la iglesia, mantener una lista de reglas y proteger nuestros propios intereses, nuestros objetivos, glorificar al Señor. La idea de Soli Deo Gloria se encuentra en 1 Corintios 10:31. Si pues sometéis, coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Miren, hermano, a mí me es repugnante ver a alguien besando las manos a otra persona y arrodillándose delante de otra persona, como lo hemos visto en estos días. Personas que no tienen conocimiento de lo que dice la Biblia, me imagino yo, o lo tienen y es peor, y se arrodillan delante de otro ser humano o de una estatua para besarle los pies a una estatua. Entonces la Biblia nos enseña que solamente la gloria es para Dios y solamente para Dios. Aún los líderes de la iglesia tienen que tener cuidado con eso, porque a veces se endiosan líderes de la iglesia y delante de Dios todo el mundo es un pecador salvado por la gracia del Señor. Entonces todas estas cosas que hemos visto aquí hoy pues nos recuerda la fundación de aquellos que creemos en la Escritura y la fundación de aquellos que creemos en lo que dice la Escritura y que queremos ponerla por obra. Hay cosas que pueden parecer muy bonitas y hay cosas que pueden ser muy populares, pero las cosas que pueden parecer muy bonitas y muy populares no quiere decir que son verdad. Y tenemos que tener claro eso en nuestra vida. Ahora, eso no quiere decir que nosotros tenemos que odiar a nadie. Pero si uno ama a las personas, con amor se le debe de decir la verdad.
Mi oración a Dios es que Dios salve a las personas que están metidas en estos errores, las personas que están metidas en esta idolatría, las personas que están lejos de lo que dice la Escritura, de lo que enseña la palabra de Dios de una forma tan clara. Y esa debe ser nuestra oración. Una persona me preguntó ayer o antier, me dijo: pastor, ¿usted cree que el Papa está en el cielo? Y bueno, mire, primero, yo no soy Dios, vamos a empezar por ahí. Pero yo le voy a decir algo. La salvación, según la Escritura, la persona la obtiene cuando cree en Jesucristo. Solamente creer en Jesucristo. Si usted piensa que usted puede ir a Jesucristo a través de otra manera, que usted puede ir a Dios a través de otra manera, ahí hay un problema. Y un problema grande. Jesucristo, como ya lo hemos dicho, advirtió y dijo: yo soy el único camino para ir al Padre. Y la Biblia dice, y lo dice claro, que los idólatras no entrarán en el reino de los cielos. Primera de Corintios capítulo 6. Es decir, una persona que esté en idolatría, besándole las piernas, porque dicen, bueno, la cuestión de la Virgen, nosotros no adoramos a la Virgen. Ah, no. Entonces explíqueme bien qué cosa es orar a la Virgen, qué cosa es besarle los pies a una estatua, qué cosa es traerle flores a una estatua. A ver, ¿qué diferencia hay entre eso y adoración? Yo creo que hay muy poco. Esa idea de que no, veneramos, eso es mentira completamente. Orar a María o a algún santo es ponerlo en el lugar de Dios. Porque María no puede, si María es un ser humano y se murió, vamos a suponer que María, como ellos dicen, la ascendió a los cielos, porque está la ascensión de María, según el catolicismo. Bueno, si María puede estar aquí en Miami y puede estar en África a la misma vez y oír las personas de aquí de Miami y las de África a la misma vez, María es Dios. Porque solamente Dios puede estar en todas partes a la misma vez. Y eso es idolatría. Entonces, yo no puedo dar una de esos final, pero yo sí puedo guiarme por la Escritura. Y si una persona idolatra cualquier otra cosa que no sea Dios, de acuerdo a la Biblia, las personas que practican la idolatría no entran en el reino de los cielos. Y esa fue mi respuesta. Ahora, yo le pregunto a usted hoy, ¿usted está seguro de que usted ha puesto su fe solamente en Cristo? Todos los que están aquí, ¿usted ha puesto su fe solamente en Cristo? Que usted no está pensando que usted es bueno y por eso Dios lo va a recibir. Si yo le pregunto a usted hoy, si usted se muere, ¿usted cree que va al cielo? Y usted me dice que sí. Y yo le digo, ¿por qué? Me dice, bueno, porque yo soy bueno. Bueno, si usted me dice que usted es bueno y por eso usted va al cielo, usted necesita entender lo que hemos hablado aquí. Que la Biblia dice que no hay bueno ni aún uno. Y que todo el mundo ha pecado. La única esperanza que usted tiene, ¿sabe cuál es? Es venir a Cristo. Pero rápido, rápido. Y no decir, Señor, yo me gané el cielo haciendo esto y lo otro. Yo, Señor, sencillamente no merezco el cielo y lo que merezco es el castigo eterno, pero tú por tu misericordia me concedes la salvación como un regalo. Y esa es la responsabilidad suya y mía, aceptar lo que Dios nos ofrece. ¿Qué cosa es lo que Dios nos ofrece? Vida, y vida eterna, vida aquí en la tierra y vida en la eternidad, a través de su Hijo Jesucristo. Yo le voy a pedir que cierre sus ojos, por favor.